¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, y bienvenidos a un nuevo podcast de estadística avanzada. Saludos, Tony, que el otro día, Saludos. Sí. tuvimos que improvisar por el apagón. Me pilló el apagón de lleno hasta las... Si me hubiese esperado hasta las 2 de la mañana, nada que hacer. Nada. Pero bueno, superado. Saludos, Sergio, ¿qué tal estás? Muy Bienvenido. buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo podcast de estadística avanzada. Es el segundo programa que hacemos hoy, porque esta mañana, cuando me he visto los dos partidos antes del curro, os he grabado ahí un pequeño podcast de unos 26 minutos dándoos mi opinión. No quiero que pase un día, haya habido partidos y que pues no hayáis tenido, aunque sea yo solo o la persona que lo grabe, os dé su opinión desde Massive Ball de lo que le han parecido los partidos, así que lo tenéis ahí. Si estáis escuchando este podcast y no habéis escuchado el de esta mañana, os invito a que lo hagáis, muy ágil, muy rapidito, y seguro que os va a gustar mucho. Y lo que primero que quiero hacer hoy es daros las gracias a todos. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues nos hemos colocado top 2 en la categoría de polideportivo en iVoox. Y la verdad que es que nunca habíamos estado tan alto en esta categoría, así que mil gracias a todos. Y además nos hemos colocado dentro de la plataforma iVoox como el primer podcast de temática de baloncesto y el primer podcast de temática NBA. Sí que es cierto que en alguna ocasión habíamos sido el primer podcast, pero quizás había sido en verano, cuando otros canales que no han subido contenido. Y esta es la primera vez que somos el primer podcast de NBA o de baloncesto cuando pues la temporada está en marcha y están todos los programas y todos los podcasts, todos los compañeros subiendo su propio contenido. Así que mil gracias a todos, porque la verdad que está yendo mejor que nunca el canal, de verdad, gracias a todos, porque sin vosotros no sería esto posible. Nos hemos metido también en posición global de todos los podcasts, de todas las temáticas que conforman la plataforma iVoox, en la posición número 164. Parece que no es mucho, pero ya os digo que es muchísimo. Habrán medio millón de podcasts, no os exagero, y sobre todo pues algunos que están detrás de periódicos, de cadenas o que son de grandes creadores de contenido. Y vamos a por ese top 100. Me encantaría que pudiésemos acabar la temporada NBA dentro del top 100. Así que de verdad, mil gracias a todos. ¿Cómo podéis ayudar al canal? Pues simplemente escuchando, compartiendo el contenido, dejando un comentario, dejando un like. Y nada más que gracias, de verdad, nada más que gracias, porque esto sinceramente no me lo esperaba en mitad de temporada, el arreón que ha tenido el canal en el último mes y medio, 2 meses. De verdad es una auténtica gozada y de verdad gracias a todos. Programa de hoy, podcast clásico de estadística avanzada. Os va a venir muy bien para poder situar qué están haciendo bien y mal todos los equipos. Iremos con los ratings, iremos con los four factors, iremos también con nuestro clásico quinteto de estadística avanzada, y os va a venir muy bien, como os digo, para poder situaros y poder contextualizar y, oye, ver cuáles son las armas de cada equipo de cara a esta segunda ronda y a lo que queda después de los playoffs. Así que nada más, yo creo que con esto podemos empezar el episodio, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast, y ya sabéis, chicos, que los playoffs de la NBA no necesitan ningún tipo de publicidad. Pero si tienes una marca, si tienes un negocio, si tienes un producto que deseas mejorar, que deseas publicitar, tienes que contactar con Fluor Lifestyle. Fluor Lifestyle es la agencia de innovación creativa más grande del mundo, que es patrocinador de este podcast, de Massive Ball. Les agradecemos una vez más que confíen en nosotros. Y si deseáis verificar los trabajos que han hecho, Fluor Lifestyle, podéis entrar en su página web fluorlifestyle.com y podéis comprobar que han trabajado con algunas de las mejores marcas del panorama internacional. ¿Cómo podéis contactar con Fluor Lifestyle? Pues podéis llamar al número de teléfono 647-693-990 o mandar un email al correo electrónico hello@fluorlifestyle.com. Lo que os digo siempre, chicos, no vale con hacer las cosas bien. Vuestro producto tiene que estar bien posicionado, tiene que ir dirigido al público objetivo adecuado y tiene que tener una historia para que la gente de verdad se quede con lo que estáis vendiendo, con lo que estáis publicitando. Para ello, como os digo, contactar con fluorlifestyle.com. Tenéis todos los enlaces a su web, a su número de teléfono y a su email en la página de descripción del podcast. Preguntáis por Eduardo Pradanos, que es el jefe. Le decís lo más importante, que vais de parte de Massive Ball, y seguro que os van a tratar muy, muy bien. Fluor Lifestyle, la agencia de innovación creativa más grande del mundo.
Comenzamos, si queréis, ya con el episodio y voy a poner ya todas las gráficas que ha hecho Tony, que las tenéis todas disponibles en nuestra cuenta de Twitter, @MassiveBall, y nos vamos a meter ya directamente con los ratings. Tony, una pregunta, por asegurar, por no decirlo. ¿Los partidos de ayer están incluidos? Sí, está la primera ronda completa. Lo que Pero está la segunda, el de excluido, Cavs exacto, Indiana. Exacto, No. eso está excluido. Vale, entonces lo que vamos a analizar completamente es la primera ronda de los playoffs de la NBA. Alguno diréis, joder, pues podéis haber incluido el partido de ayer. Bueno, pues así es como si partiésemos desde cero de esta primera ronda a las finales. Es más justo así, Sí. Y luego, por la semana que viene haremos lo propio ya con segunda ronda y acumularemos partidos y acumularemos datos. Empezamos con los ratings. Mejor defensive rating, los Oklahoma City Thunder, 97,6 puntos recibidos por cada 100 posesiones. Mejor offensive rating, los Cleveland Cavaliers, que con las palizas que le han metido a los Miami Heat, pues no me extraña. 136,2 puntos, parece esto temporada regular, anotados por cada 100 posesiones. Y ojito a esto, el segundo mejor net rating es el de los Thunder, que me parece una burrada, que es más 19,8, pero es que el mejor es el de los Cavs, más 33,5. Tony, ¿qué es esto? ¿Habéis visto Los Simpson? Lo de déjelo, está muerto. Sí, No sé qué más. Pues es eso. Miami está ahí reventado ya y Cleveland abusando. Que ya podía haber usado menos y haber empezado mejor la segunda ronda. Pero sí, nada, pues se ve la desigualdad que ha habido, sobre todo con los Seed 1. Tanto Oklahoma como Cleveland, pues lo han tenido un paseo, tanto con Miami como con Memphis. Muy poca historia la serie de ambos equipos. Y bueno, fíjate un poquito más la de Boston Celtics con Orlando Magic, que sí es verdad que a lo mejor a nivel estadístico, sobre todo el ataque, que es lo que le ha penalizado a Orlando, pues parece un poquito desigual, pero esa eliminatoria, entre lo que cabe, ha tenido partidos muy igualados, por ejemplo. El resto, pues sí que parece que ha estado un poquito más igualado. Indiana a lo mejor se ha compensado un poco en Milwaukee con el partido de la prórroga, la derrota con Milwaukee, pero bueno. Al final, dime. Explícame una cosa. Sí. Los Ángeles Clippers han terminado con un más 0,6 en net rating y los Denver Nuggets con un menos 0,6, evidentemente porque se anulan. ¿Cómo ha podido ganar la serie Denver, además muy holgado el séptimo partido, y que haya terminado con un peor net rating? Porque hayan perdido otro partido por más diferencia de puntos. Ya está. Claro, pero es curioso, ¿eh? Es curioso. Claro. A ver, si tú, mira, esto yo siempre pongo los extremos para entenderlo bien. Si en una serie de 7 partidos, ¿vale? Un equipo gana 4 por 1 punto de ventaja, pero pierde 3 por 20 puntos de ventaja, el net rating obviamente pues va a ser negativo del equipo que ha pasado. Pero lo que cuenta aquí al final, pues eso, esto no es partido de ida y vuelta que cuenta, ¿no? Como se hacía antiguamente Copa de Europa, etcétera. Aquí lo que cuenta es, pues eso, ganar partidos. Yo creo que está bien explicado porque seguro que hay alguien que se lo pregunta. O sea... Yo quiero destacar una cosa, porque lo que acabo de hacer es comparar con la estadística avanzada que hicimos la semana pasada, si ha cambiado algo o no. Excepto una serie, todas son más o menos inamovibles en número de def rating y off rating. Pero hay una serie que ha cambiado muchísimo, porque la semana pasada, ¿cuántos partidos llevábamos? 3, 4, ¿no? Sí, vale, sí, la semana pasada, los Houston Rockets y los Warriors llevaban Houston Rockets 105 de defensive rating, Warriors 103. Offensive rating, Warriors 105, Houston 103. Ha subido 6 puntos los Golden State Warriors, tanto en offensive como en defensive rating, y los Houston Rockets, sí, también han subido 6 puntos los dos en ambos casos, lo que ha cambiado de los 3, 4 primeros partidos a estos 3 últimos. Me parece un poco locura, de que ha aumentado mucho el ritmo, sobre todo yo creo que la eficiencia de tiro, que han sido partidos donde sobre todo los 3 primeros partidos, 4, han fallado muchísimo, muchísimas canastas Rockets y Warriors, y ha aumentado muchísimo esa cantidad en defensive y offensive rating. Vamos a pasar, si queréis, y vamos a... Uy, lo tenía por aquí, sí. Vamos a hablar ahora, ya que decía Sergio lo del tiro, vamos a hablar un poquito de eficacia de tiro, tiros de 3 puntos intentados, porcentaje de tiro de 3, true shooting y four factors en este sentido. Claro, es lo que habíamos hablado durante toda la temporada regular y que se ha mantenido en esta primera ronda de playoff. Los Cleveland Cavaliers, si no recuerdo mal, Tony, habían sido
el equipo que mejor y más, o de los que más habían tirado durante toda la temporada regular, y aquí se ha visto que en playoff, pues yo creo que ha sido una extensión de la misma para ellos, salvo quizás el segundo partido, que les dieron un poquito más de guerra a los Miami Heat, porque han tirado con una eficacia de tiro del 63%, ninguno de los equipos que han participado ha llegado al 60%, y el porcentaje de tiro de 3 también es altísimo, un 44%, ninguno, salvo ellos, ha llegado a ese 40%. Sí, está acentuado más. Lo que hemos hecho es desgranar los 4 Four Factors. Pues bueno, para dar un poco más de fondo, ¿no?, a cada apartado, pues hemos dividido los 4 Four Factors y dentro de cada Four Factor pues vamos a analizar un poquito más de cosas, ¿no? No solo ver eficacia de tiro, sino ver también en qué se acentúa esa eficacia de tiro, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cleveland, pues lo que estamos viendo es que de esos 43,8 triples intentados por partido, han anotado el 44%, que es una barbaridad. De hecho, anoche lo que lastra a Cleveland es la sequía desde el tiro de 3. Anoche tiran bastante mal desde larga distancia. Están en un 20 y pico %, creo, durante el encuentro. Sí. Fíjate, es que además Cleveland, porque esto siempre pues, viene bien también para recordarlo un poco, ¿no? La eficacia de tiro lo que hace es valorar más, ponderar el tiro de 3, le da un poquito más de valor por su dificultad. El true shooting lo que hace es también tener en cuenta el tema de tiros libres. El true shooting está disparadísimo, 66,5. Eso significa que no solo es que han estado acertados desde el tiro de 3, como podemos observar, sino que también desde la zona están acertados y que cuando han ido a la línea de tiros libres también han estado acertados. Por lo tanto, al final es que es un equipo que ha sido muy, nunca mejor dicho, muy eficaz de cara al aro. Eso es una de las razones de la paliza que le han dado al final a Miami. Paliza que hay que poner en contexto, que ya lo habláis la semana pasada, que los 2 primeros partidos, Miami, de hecho, el segundo partido casi se lo lleva, que fueron más igualados de lo que puede ver uno con el resultado de la serie. Que es que luego por ejemplo, Cleveland, sin contar los 2 últimos, que creo que Miami se deja, bueno, no, 100% seguro, no es que creo, sí, han ganado también porque han tenido un cuarto excelso. Yo me acuerdo del segundo partido, que ganan porque igual en el segundo cuarto cogen una ventaja de más 30 o más 20 y pico en el descanso, y tienen un segundo cuarto muy exceso en el tiro y luego administrar ventajas. Pero en los 2 primeros Miami llega a chuchar al final. Sí. Exacto. Si llega, quién sabe, ¿no? Ahí te cabe la duda, claro, de oye, si llega hasta. Si no se llega a hacer ese traspaso de Jimmy y tal, claro, pues bueno, no sabemos qué hubiese pasado, pero sí es verdad que muchas veces estas series son engañosas y que es que hay partidos que. Yo siempre recuerdo la serie de Denver con la final de conferencia, Denver con Lakers, esa estuvo mucho más igualada que lo que fue al final, que fue un barrido de 4-0. Sí. El segundo mejor equipo en eficacia de tiro son los Indiana Pacers. Curioso que el tercero han sido los Ángeles Clippers y cuarto los Denver Nuggets. Sí. Nada, que me he fijado en el tiro de 3. Te iba a decir Golden State Warriors, pero no. Esos son los segundos que más triples han lanzado por partido. Curioso también que el cuarto peor equipo en eficacia de tiro han sido los Timberwolves, por ejemplo, con un 51%, y aún así les ha dado para ganar la serie de una manera bastante holgada, más allá de que haya partidos que han estado muy, muy disputados. Vamos a pasar, si queréis, a la siguiente diapositiva y vamos a analizar los rebotes, ¿no? Hemos hablado mucho, sobre todo en la serie entre los Houston Rockets y los Golden State Warriors, también entre los New York Knicks y los Detroit Pistons, de la importancia del rebote. Hemos visto quintetos muy altos que nos han sorprendido, por lo menos al baloncesto que estábamos acostumbrados un poco más con este small ball la última década, podríamos decir. Y justamente, Tony, la semana pasada me dijiste, tenéis que haber incidido un poquito más, por ejemplo, en que los Rockets, por ejemplo, no aprovechaban tanto esos rebotes ofensivos y esas segundas oportunidades, y que al final hemos visto que les ha lastrado un poco, porque esta mañana, por ejemplo, cuando yo he mirado las estadísticas del partido de hoy, han seguido anotando mucho más en la pintura y no lo han sabido aprovechar. Así es que, por ejemplo, fíjate, Nueva York o incluso Cleveland son equipos que no tienen tanto porcentaje de rebote ofensivo. Nueva York es el caso más acentuado, tiene un 30,1% de rebote ofensivo. Sin embargo, es el segundo que más provecho saca esas segundas oportunidades. Anota 16,8 puntos en segundas oportunidades por partido, teniendo menos opciones de rebote que, por ejemplo, las que tiene Minnesota. Minnesota es el equipo que más aprovecha esas segundas oportunidades o que más lo ha hecho en esta primera ronda, pero ha tenido el 36,5% de rebote ofensivo. Eso es una de las cosas, una de tantas que ha penalizado a Lakers. En el caso de Houston,
Pues ocurre lo contrario que con Lakers. Houston ha tenido un 35,8% de rebote defensivo, ha reboteado mucho, pero es que no lo ha aprovechado tanto. Se ha quedado a 4 puntos, por ejemplo, de la marca de Timberwolves. E incluso se ha quedado a 2 puntos y medio de la marca de Nueva York, cogiendo Nueva York muchos menos rebotes. O incluso menos que Cleveland. Dime, Sergio. Da la sensación igual que Golden State, sabiendo que no podían ganar el apartado reboteador, sobre todo si apostando por quintetos pequeños con Draymond Green como 5 principal, han dicho desisto en conseguir el rebote. A ver, no exactamente, pero desisto un poco esa lucha, pero intento que cuando tengan el rebote ofensivo, pararlo lo máximo posible. Yo, por ejemplo, el partido de hoy de los Warriors y los Rockets, se ha alabado mucho también Steve Kerr y lo que dice Sergio. Y, por ejemplo, hoy ha entrado mucho antes que Von Looney, ¿no? Que había días que Quentin Pos era el primer suplente o el primer interior después de Draymond Green. Eso está muy bien, ¿eh? Aún así, si miráis los datos, los Rockets han ganado en puntos en la pintura y en rebotes ofensivos y en rebotes totales. Para mí el partido de hoy está totalmente condicionado por el 9 de 11 de Buddy Hield. O sea, ya está. O sea, y otra cosa te voy a decir, se enfrentan al equipo que más rebotea y que mejor aprovecha los rebotes, como son los Timberwolves, ¿eh? Cuidado que te enfrentas a un equipo que esto contra Houston te ha funcionado, pero contra Minnesota, que estos sí que saben aprovecharlo, te va a costar mucho más. ¿Tú cómo lo ves, Tony, ese enfrentamiento? Yo veo favoritismo para Minnesota, ¿eh? Yo también. Yo último apuesto ahora mismo, apuesto por Minnesota. Estamos aquí. Sí, claro, hay mucha gente que dice, claro, es que apostar ahora contra estos Warriors, que con lo compenetrados que están, al final yo creo que sus dos principales estrellas, Curry y Butler, están tocados, dependen excesivamente de ellos, pero dependen aún más, bajo mi punto de vista, de que los secundarios metan los tiros. Un día Podziemski, otro día Buddy Hield, otro día Gary Payton, que te haga un 2 de 4. Dependen mucho de estos secundarios, porque al final estamos viendo mucho partido repetido. Es cierto que alguno en el primero Jimmy Butler está muy bien, creo que luego es el tercero Stephen Curry está muy bien, pero hemos visto de ambos jugadores un 20-5-5, un 20-8-8 y que no es decir, no, balones a mí, genero, me hacen faltas, sí que lo pueden hacer algún tramo, pero yo creo que la clave está en los secundarios. Y si Minnesota sabe minimizar eso, creo que tiene una rotación de calidad más amplia, creo que deberían ser favoritos. Luego lo que pase es otra cosa, evidentemente. Yo creo que Houston ha pasado un poco lo que Oklahoma el año pasado. Han pagado la novatada y... Sí. Bueno, pues, a mí lo de Houston me ha recordado mucho a los Kings hace 2 años. Que es con lo mismo, también. El mismo rival y el mismo patinazo. Sí. Mucho viejo zorro en Golden State. Sí. Sí. Os comenta por aquí en el chat de Twitch Pueblo Lavanda. Por cierto, me gusta mucho ese nick. Me recuerda el Pokémon. A Pokémon. Se siguen minusvalorando estos Warriors con la experiencia que tienen y en playoff pueden seguir dando sorpresa. No, o sea, calidad, yo es lo único que no dudo de ellos. Claro. Dudo más en el apartado físico en series largas. Yo en una serie larga he de decir que creía que se le llevaban los Houston Rockets y no ha sido así. Pero claro, es que al final hay mucho desgaste. Y lo que decía Sergio, el paralelismo de hace 2 años ganan en primera ronda unos Kings que habían hecho una temporada parecida de los Houston Rockets en otro sentido y con otras características y luego caen con los Lakers. No digo que vayan a caer ahora con Minnesota, pero... Y aparte que es que también, creo que también infravaloramos a Minnesota. El año pasado fue finalista de conferencia. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso es un equipo que lleva rodaje, o sea, también hay que tener cuidado con eso. Y a favor de Minnesota he de decir que ellos sí que tienen 1 o 2 jugadores mínimos que sean capaces de anotar mucho desde el exterior. Sí que es cierto que han tenido en 3 partidos consecutivos a Van Vliet a un buen nivel, otro tuvieron un buen partido de Jalen Green, pero es que ya está, ahí se acababa. Y si quieres anotar que tu pieza principal, el jugador más regular ha sido Sengun de los Houston Rockets, el que ha estado todos los días picando piedra. Con Sengun no vas a ganar a este equipo. O sea, no, como primera espada. Bueno, vamos a pasar si queréis a la siguiente categoría estadística que estamos analizando y es la del free throw rate. Sí, creo que es esta. Sí, el free throw rate, que ya sabéis que es las veces que acuden los equipos a la línea de tiros libres. El equipo que tiene el porcentaje más alto son los Houston Rockets, que volvemos a lo mismo. O sea, aparte que consiguen muchos puntos en segundas oportunidades con un gran porcentaje en rebote ofensivo, también han acudido mucho a la línea de tiros libres. Y me llama la atención ese 70% en tiros libres, a mí que de haber sido... No, lo que quiero decir que de haber sido un poquito más alto, porque un 70% de equipo me parece bastante bajo, es que hubieran ganado la serie. Es que creo que ahí influye mucho el Jack Adams.
Sí, sí, evidentemente, pero seguro que hay días que ha habido jugadores determinados que han fallado Sí, seguramente. bastante tiro libre. Jalen Jalen por Green ejemplo. recuerda alguna técnica, cosas así. Sí, al final la sensación es esa, ¿no? Ha tenido mucho. O sea, es el equipo que mejor ha reboteado en ataque, no lo ha aprovechado. Es el equipo que más free throw rate tiene y no lo aprovecha a nivel de eficacia de tiros libres. Lo que os dije, mira, lo que os dije antes cuando la eficacia de tiro con Cleveland Cavaliers, con el True Shooting, no tiene un free throw rate muy alto, sin embargo, 86,9% de acierto en tiros libres. Eso es lo que hace que se le dispare el True Shooting que hemos visto anteriormente. Es decir, estas dos columnas está muy bien verlas juntas porque sí, puedes ir mucho a líneas tiros libres, pero claro, luego tienes que acertar. Indiana Pacers es el tercer equipo que menos va y sin embargo tiene un 81,1 o 0,2 casi de acierto desde el tiro libre. Entonces, claro, si tú consigues no penalizar mucho a un equipo que está acertado, pues bueno, vas a limitar un poco más. También lo que dijimos, lo que dijisteis la semana pasada, el tema de las faltas. Era una percepción que teníamos que se vio corroborada. Están siendo uno de los de la primera ronda de playoff que menos falta, que más se está dejando jugar. Entonces también esto influye luego en el tema del free throw rate. Los equipos que más han acudido a la línea de tiros libres en porcentaje han sido los Houston Rockets, los Detroit Pistons, para que luego se queje la gente de los Pistons de que no pitaban faltas a Nueva York, los Boston Celtics, los Timberwolves, los Lakers, los Knicks, los Thunder, y por abajo me llama la atención que los que menos, los Miami Heat, que yo creo que están muy condicionados todos los datos por los dos partidos que perdieron en casa, y el segundo que menos, los Golden State Warriors, y el tercero que menos, los Indiana Pacers. Tony, creo que te has equivocado, ¿eh? ¿En cuál? Porque a mí me están diciendo en WhatsApp que a Oklahoma le pitan todas las faltas, siempre va el tiro libre y a los Lakers no. Y creo que pone Lakers por delante. Sí, sí. Hay mucho cachondeo en el grupo con que 6 la nota con tiros libres. Y bueno, pues aquí estáis viendo que Oklahoma no. Tampoco. No, pero fijaos, hay una cosa, esta la voy a dejar de cara a segunda ronda, ¿vale? Faltas que le pitan a Nueva York. Es decir, que me lo había creído lo que te estaba diciendo Sergio. Que te a ver, esto lo he hecho en medio de una clase, ahí todo rápido. O sea, digo, no lo he mirado, pero lo he hecho por la coña. O sea. Lo que pasa es que ya lo tengo muy automatizado y lo suelo hacer rápido y bien, pero me puedo equivocar perfectamente. Fijaos, New York Knicks le pitan 21,8 faltas por partido. Esto ha sido en la serie contra Detroit. A Boston, 17,4 con su serie contra Orlando. Ya no digo más. Ahí lo dejo. Boom. Ahí lo dejo ya. Vamos a pasar a la siguiente categoría estadística, que creo que también es fundamental a la hora de analizar lo bien que están jugando los equipos en playoff, y es el porcentaje de pérdidas, cómo cuidan el balón. Y aquí vemos que Oklahoma City Thunder, que habíamos hablado muy bien de ellos toda la temporada, quizás más en el tema de robar bolas, pero también en el sentido de cuidar muy bien sus posesiones, y es el equipo que menos porcentaje de pérdidas tiene, con un 10,3%, seguido de los Cleveland Cavaliers con un 10,8%, y los Indiana Pacers, que luego hablaremos de Haliburton, que es uno de los jugadores que mejor cuida el balón, tanto en temporada regular como en playoff. Aquí, mira, mensaje para Denver Nuggets. Oklahoma no solo es el que menos ha sufrido en pérdidas de balón, que eso lo lleva haciendo todo el año, lo decíamos antes, son los dos aspectos más destacados, digamos, que han tenido dueño claro en For Factors durante la temporada regular, fue lo de la eficacia de tiro en Cleveland y el porcentaje de pérdidas en Oklahoma. Cuidan muy bien el balón. Solo han sufrido en ese 10,3% de pérdidas de balón, es decir, cada 100 posesiones solo pierden 10, 10 puntos en contra por partido, tras pérdida. Pero es que Denver Nuggets es el quinto peor equipo en ese sentido. Ha sufrido y van a empeorar. El 15% de pérdidas y les han penalizado con casi 16 puntos por partido. Estamos hablando que solo ha sufrido contra Clippers. Un equipo como Oklahoma puede hacer mucho daño en este aspecto. Entonces, yo creo que es algo que ya deben ir preparando un poco los Nuggets porque ahí van a sufrir bastante. Sí, o sea, por ejemplo, ahora están casi en un 15% de pérdidas, podrían acabar la serie entre un 18 y un 20, posiblemente, más o menos, de los Denver Nuggets de pérdidas. O sea que yo creo que la clave va a estar en esa serie, en cómo defiendan a Jamal Murray y sobre todo que Jamal Murray no tenga esa explosión de partidos. Y tienen tienen un gran número de defensores que lo pueden poner ahí para que no esté bien. Y también a forzar a que Westbrook tenga mucho la bola y tome decisiones que no sean correctas. Sí. Habiendo hecho Westbrook una gran primera ronda, cuidadito. Sí, eso es verdad.
Y por cierto, otra de las cosas que hay que destacar, el patito feo de estos playoffs, Indiana Pacers, es el tercer equipo en porcentaje de pérdidas que menos tiene, que menos sufre. Tan solo ha sufrido 11,8 puntos tras pérdida de balón, es el tercero también que mejor, bueno, perdón, el cuarto, detrás de Minnesota, pero es que es el equipo que más asistencias da. Es decir, es el equipo que más ha podido arriesgar en ese sentido, 30 asistencias por partido, y el que mejor ratio asistencias perdidas tiene. Luego lo veremos, obviamente, con el tema de jugadores, aparecerá la figura de Haliburton, pero muchísimo mérito que con esa fluidez de movimiento de balón, etcétera, estén ahí tan arriba en tener poquitas pérdidas. O sea, mucho mérito Indiana y uno de los motivos también por los cuales anoche dieron ahí la sorpresa en Cleveland. Sí, lo comentamos la semana pasada, pero es verdad que creo recordar que no tenía tantas asistencias. Y yo me refería mucho a que Haliburton da mucho pase de seguridad, pero sí que es verdad que en los últimos partidos ha arriesgado bastante más. Entonces, Indiana, muchas asistencias y pocas pérdidas, buena circulación de balón. Pues oye, un equipo, yo creo que Cleveland se va a tener que emplear un poquito más duro para evitar eso, la buena circulación de balón y que generen tanto juego en ofensiva. Vamos a pasar, si queréis, a la siguiente categoría estadística antes de pasar a nuestro quinteto estadístico clásico y son los four factors. Si no me equivoco, Tony, son los ofensivos, ¿verdad? Sí, los ofensivos, porque bueno, los defensivos simplemente hay que buscar el rival contra el que ha jugado y ahí tendríamos ya el defensivo que han obtenido. Entonces, bueno, como ha sido eso, solo rival, ya cuando a lo mejor si acumulamos primera, segunda ronda, pues ya habrá que sacar los defensivos. En este caso, pues bueno, el equipo que mejor four factors ofensiva ha obtenido en esta primera ronda, el mejor equipo de la primera ronda, o que mejor ha estado estadísticamente, pues como decíamos antes, ¿no? Cleveland Cavaliers coincide con los ratings, además muy destacado, 28,9 prácticamente, el mejor en eficacia de tiros, segundo mejor en porcentaje de pérdidas de balón, está bastante bien en porcentaje de rebote ofensivo y en el free throw rate ya hemos dicho que ha sido un equipo muy discreto, pero aún así ha aprovechado con ese porcentaje de tiros libres, el segundo que mejor ha anotado desde la línea de tiros libres. Denver Nuggets, Indiana Pacers, segundos y terceros. O sea, no aparece por aquí Oklahoma City Thunder. Dato de Denver, por estoy mirando las de la semana pasada. Denver estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto peor. Ahora esta semana ha mejorado bastante, ha minimizado porcentaje de pérdidas de balón, porcentaje de rebote ofensivo es más alto incluso que el de Cleveland, 33,8. La eficacia de tiro ha sido buena, 54,9. Yo creo que es la cuarta o quinta mejor de marca. Y el free throw rate es verdad que es de los más bajos, pero con el resto pues compensa. Sí. Nos decía por aquí Píldora, con el partido de ayer supongo que bajará, creo que se refiere a Cleveland, sí, imagino que sí. La semana que viene, con la segunda ronda, recopilaremos datos y hacemos segunda ronda y podemos un poquito, si queréis, comparar pues, con lo que está haciendo Sergio de una semana a otra y vemos un poco la diferencia. Vamos a pasar, si queréis, a el mejor quinteto estadístico. Ya sabéis que analizamos 5 factores, la eficacia de tiro, el porcentaje de tiro de 3, el ratio de asistencias pérdidas, el porcentaje de rebote y el Player Impact Estimated. Vamos con las dos primeras categorías estadísticas. El ratio de asistencias pérdidas. Como hemos comentado antes, ahí, al igual que en temporada regular, Tyrese Haliburton es el jugador que mejor cuida el balón. La temporada pasada también era uno de los líderes en esta categoría. Y la verdad que pues tiene bastante mérito porque creo que los Pacers son un equipo que juegan muy rápido y que, oye, cuando hay una mayor circulación de balón, hay una mayor rapidez en la toma de decisiones y en la ejecución, es más fácil equivocarte, así que tiene mucho mérito. Cuidado que el segundo es Anthony Edwards, el tercero es Davion Mitchell, que es un jugador que hemos hablado muy bien de él, y el cuarto, Jalen Brunson, que es un jugador con mucho uso. Y mencionar de Edwards que la semana pasada no estaba en la lista. Que ha entrado así, a sopetón. Ha dicho, aquí voy. Y otro jugador que lo está haciendo muy bien, lo que pasa es que no llega al mínimo de 6 asistencias, que es el que utilizamos para esta clasificación. Bueno, antes de nada, el mínimo que hemos utilizado es 6 asistencias y para todas las categorías mínimo que hayan jugado 3 partidos. Sí, porque Garland no entra por eso. Garland juega solo 2. Iba a decir que también hay que hacer mención, aunque no aparezca en la lista, porque estaba casi en 5 asistencias, Jimmy Butler. Tiene un ratio de asistencias pérdidas mejor que el de Anthony Edwards, seguro. Y
casi está ya en la línea con Haliburton, ¿eh? O sea, está asistiendo muy bien Valde, lo que pasa que no cumple ese mínimo de 6 asistencias por partido. Vamos a pasar, si queréis, al porcentaje de rebote. ¿Es ofensivo, Tony? Te lo pregunto. No, esto es lo que decía antes, lo hago en mitad de clase, pues se me ha colado. Vale. No, es que he tenido la duda. Cuando lo he hecho, digo, nunca lo hace ofensivo, digo, no lo he puesto como ofensivo. Lo vi, digo, tengo que cambiarlo. No sé qué dice, que Sí. se me fue el santo al cielo y ya no lo cambié. Pero porcentaje de rebote, total. Eso es. El mejor jugador es Giannis Antetokounmpo con un 21,5%, 15,4 rebotes totales. El segundo es Jarrett Allen, de los Cleveland Cavaliers, 19,3%. Y le siguen Wendell Carter Jr., Jalen Duren, que ha hecho una gran serie, Alperen Sengun, Bam Adebayo, Nikola Jokic, Ivica Zubac y Jason Tatum. 11,3 rebotes por partido. Me parece una auténtica burrada lo que ha promediado Tatum. ¿Os fijáis que de aquí... Perdona, iba a decir solo que de aquí en segunda ronda solo quedan 3. Sí, que iba a decir que Giannis la semana pasada no estaba ni siquiera en la lista. ¿Algún jugador que, mira, destaco a Duren porque hemos hablado mucho de él, a lo mejor que ha tenido, al Sengun, que también yo creo que se ve muy favorecido por lo que hemos comentado antes de los Houston Rockets? Wendell Carter, a mí es un jugador que no es un pívot estrella, ni mucho menos, pero a mí es un jugador que me gusta bastante. O sea, tiene cierta amenaza de tiro de 3, es un tío fuerte, mete sus puntitos. La verdad que es un jugador que me mola. Y luego, pues, viejos habituales que hemos ido viendo durante todo el año, ¿no, Tony? Sí, exacto. Hombre, yo destaco, por ejemplo, de todos estos grandes, pues que esté Jason Tatum, por ejemplo, ¿no? Que está reboteando muy bien. 14,1 rebotes por partido. Aunque ofensivos. 14,1 había dicho yo. Perdón, 14,1 de porcentaje, 11,3 sí. rebotes por partido, aunque no llega a los rebotes ofensivos, es verdad que muchos son en defensa, pero bueno, que tiene mérito también la aportación reboteadora. Yo lo que me pregunto día tras día desde hace ya un par de semanas, ¿por qué se hizo de eso de Zubac y Beasley por Mike Muscala? Sí. Bueno, también, Michael, vale, no más. Claro, Mike, vale. el traspaso que hicieron los Lakers, sí. Yo creo que fue un momento que estaban los Lakers desesperados, que no consiguieron Anthony Davis en ese mercado de febrero, por conseguir un pívot medianamente tirador. Zubac no le estaban dando mucha bola y es una cagada. Yo creo que es más salarial. También, evidentemente. Porque era contrato Spidey Muscala. Sí, pero mira, al final. Duele ahora. Zubac con el tiempo de los que han envejecido muy mal esos traspasos. Sí. Vamos con las dos siguientes categorías estadísticas, es decir, ya tenemos a Giannis Antetokounmpo como el mejor reboteador y en el ratio de asistencias pérdidas tenemos a Tyrese Haliburton. Vamos con el porcentaje de tiro de 3 y la eficacia de tiro. En porcentaje de tiro de 3, el mejor jugador ha sido AJ Green de los Milwaukee Bucks con un 51,4% en tiros de 3, lanzando 7 triples por partido. El mínimo es 6, ¿no, Tony? Si no me equivoco. Sí, correcto, 6 triples. Segundo, Gary Trent Jr., 50%. Luego tenemos a Hachimura, 48,4%. Max Strus, Donovan Mitchell, Fred VanVleet, que al final Fred VanVleet acabó con un 43,5%. Sí. Buddy Hield, que después del partido de ayer imagino que se habrá disparado mucho. Chet Holmgren, Santi Aldama, Jamal Murray y Stephen Curry, que es el único de esta lista que baja del 40%, tiene un 39,2%, pero es el que más triples lanza, con 10,6 por partido. Sí, una barbaridad. Y el máximo anotador de esta lista, de los triplistas, 24 puntos por partido. Sí, aquí tenemos pues eso, el juego exterior de Milwaukee mandando, pero bueno, al final se han tenido que quedar fuera, ¿no? De todas formas, Gary Trent no va a entrar por triplista, pero sí va a entrar por tirador en masa, de ese mínimo de 12 tiros por partido. En eficacia de tiros, 69,4% de acierto por Gary Trent. Obviamente, el acierto en el tiro de 3 pues, le aumenta en la eficacia de tiro. Pero sí llama la atención, ¿no? Que haya estado también en el juego exterior a nivel individual de Milwaukee, pero que no se haya correspondido con el resto. Sí. Sergio, la experiencia de Buddy Hield, de momento, les está saliendo a favor en toda la temporada cómputo global a los Warriors. Sí, en general, sí. A ver, sí. Solo por el partido de ayer ya te Solo por el partido de ayer. Budista, hay que ser budista, hombre. Sí, solo por el partido de ayer. La cosa es que yo creo que en segunda ronda no sé si va a aparecer esto. Bueno, con que tenga 1 o 2 partidos, no así, pero tuvo uno que metió 16 puntos, que será el titular, y tenga un porcentaje decente, ya te compensa. O sea, ya te compensa. Es un jugador secundario dentro del Sí, equipo. no, 100%. Sí. Como decía Tony, en eficacia de tiro, el mejor jugador es Gary Trent con un 69,4%. Luego tenemos a Jaden McDaniels, que hizo un hijo a Los Ángeles Lakers. Tal cual. Luego tenemos a Derrick White, Pascal Siakam. Pascal Siakam
Se podría argumentar que ha sido el mejor jugador de los Pacers, cuidadín. Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Stephen Curry, Jalen Williams y Fred VanVleet. Pues si no tenéis nada más que decir sobre el tiro, Yo vamos. lo único, vale. una ausencia, la de Jokic. Sí, es verdad. Sí, estaba la semana pasada Jokic, además, pero estaba abajo. Estaba la semana pasada el segundo por abajo del top 10 que había recogido. Y sí que, por ejemplo, tenía eficiencia 60,80 con 19,80 de FGA y va para bajado todavía más. O sea, ya estaba bajo antes. Ahora ser él. Y vamos a la última categoría estadística, que para mí es la más importante, y es la del Player Impact Estimated. Y el mejor jugador de estos playoffs en primera ronda, con el mejor Player Impact Estimated, ha sido Jason Tatum con 23,8 puntos de pie. Solo ha jugado 4 partidos y perdió, creo que el segundo por lesión, que ganaron los Boston Celtics, que hizo con la caída con la mano. Sí, 23,8 puntos de pie, está anotando 31,3 puntos, 11,3 rebotes, 5,3 asistencias, medio tapón y un uso del 33,1%. Le sigue Giannis Antetokounmpo con 21,1 puntos de pie, Ty Jerome 20,10 puntos de pie, LeBron James 18,50, Nikola Jokic 18,1, empatado con Jarrett Allen 18,1, y luego tenemos a Chet Holmgren, Jimmy Butler, Anthony Edwards, Luka Doncic, Kawhi Leonard y Alperen Sengun. A ver, aquí yo, por ejemplo, destaco esos 15-9 puntos de Anthony Edwards, significa que simplemente que no ha estado solo. Es que Minnesota es mucho más que Anthony Edwards. Y es un poco lo que le pasaba a Tatum el año pasado con la grandísima temporada regular que hicieron los Celtics. Que era todo muy repartido, entonces no dependes tanto de un jugador, ese jugador no destaca tanto a nivel estadístico y bueno, digamos que ese Player Impact Estimated está más repartido. Para mí es el caso de ejemplo. Para mí el mayor ejemplo es alguien que no está aquí, que es Shea. Aparece Holmgren, fíjate. Por eso, sí. Que eso también claro, puede decir mucho de que la serie tampoco. Donovan Mitchell tampoco está. Eso es. Donovan Mitchell tampoco está. O sea, al final, cuanto mejores compañeros. Y otra cosa a decir, por ejemplo, la semana pasada el gran líder era Jokic, pero que aquí también influye muchos partidos. Con 7 es normal que bajes un poquito la estadística, que con 4 que está Tatum o 5 está Giannis o 4 que está Jerome. Bueno, no está Jalen Brunson, que para mí podría ser el mejor jugador de la primera ronda. Ok, Cunningham, que también lo ha hecho muy bien con los Pistons. Para vosotros, a nivel personal, ¿quién ha sido el mejor jugador de la primera ronda? Si queréis decirme un top 3 para no decir solo uno. Para mí, Brunson, Jokic. Es que también es complicado porque Tatum lo puedo decir, pero también un poco por el rival complicado, ¿no? Yo es que para mí Brunson, Jokic y me gustaría decir Keith, a pesar de haber perdido. Sí, lo voy a decir. ¿Para ti, Tony? Para mí, Anthony Edwards. Brunson, coincido. Y es que, claro, también depende de si vas, porque, claro, hay rondas que han barrido, equipos que han barrido, y, claro, pues ahí, obviamente, quiero decir, Donovan Mitchell, por ejemplo, a mí me ha flipado. Pero si te vas a las más igualadas, a mí me ha gustado mucho Jimmy Butler, Sí. Giannis dice por aquí, píldora. Yo diría, habiendo perdido, para mí, Brunson, Edwards, coincido, y metería a Giannis, Metería a Giannis. Creo que ha carreado mucho al equipo en determinados momentos. No estoy hablando, y al final yo creo que ha sido uno de los mejores jugadores. Sí. Claro, al final también nos enfocamos mucho igual, o valoramos más series igualadas, que han tenido más rival, porque es que, claro, elegir a alguien de Oklahoma o de... Kawhi me ha encantado también, Kawhi, dentro de lo que mucho. verle otra vez a un nivel alto, y Clippers ha estado muy bien. Bueno, al final, pues Denver es Denver y juégate el séptimo partido allí, pero a mí Clippers y Harden también, me ha encantado. Dice Hugo, Jimmy Butler ahí está. Y estoy completamente de acuerdo, creo que ha jugado muy bien, pero yo tengo la sensación de que él ha jugado muy bien desde su inteligencia como jugador, es decir, ha sabido cuándo sacar tiros libres, ha forzado muy bien las faltas, ha sido muy inteligente en ese sentido, ha defendido muy bien, a un grandísimo nivel, ha sabido cuándo, ha tenido una muy buena selección de tiro, pero yo siento que el juego, y lo mismo digo con Stephen Curry, no ha pasado tanto por ellos. Y que simplemente igual porque no les da el físico por esta edad no han tenido que forzar tanto en determinadas situaciones. Sí.
Hay otro Habiendo que hecho una gran serie, Jimmy Butler. Hay otro, un último que me quería destacar, que no se va a destacar porque su equipo perdió bastante grave contra los Celtics, pero Banquero, su serie también Sí, también, es sí. muy, muy buena. Sí. Pablo Banquero para mí es uno de los mejores jugadores del futuro, de verdad. O sea, me gusta mucho. Pues chicos, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, cortita y al pie. Simplemente, una vez más, daros las gracias a todos porque aquí podéis ver el tuit que he fijado. Nos hemos colocado como el segundo podcast con más escuchas en la plataforma iVoox en la categoría de polideportivo y el primer podcast en temática NBA en esta plataforma, el más escuchado en NBA y en baloncesto. Y de verdad, mil gracias a todos porque pues sin vosotros no podíamos haber llegado hasta este punto. Vamos a trabajar de verdad para tratar de colarnos en ese top 100 de iVoox, que me parecería una auténtica pasada. Ahora mismo estamos en la posición número 164, que me parece muy, muy alto, de verdad. O sea, pensad que, por ejemplo, todas las radios suben sus programas, yo que sé, grandes creadores de contenido supermasivos también suben programas, gente que sale en la televisión, o sea, estaría muy, muy guay. Y de verdad, si ojalá nos pongamos top 1 en polideportivo también. Yo creo que lo he comentado con Sergio, el primer podcast en polideportivo es el de Fórmula 1, el de V9. Si no hubiese habido este fin de semana carrera de Fórmula 1, nos hubiéramos colocado top 1, pero bueno, oye, otro día, estoy seguro que otro día será. Esta semana no hay carrera de Fórmula 1. Ya, pero yo creo que esta semana nos van a adelantar otros podcasts. Ya. Pero de verdad, mil gracias a todos. Lo de siempre, en serio, parece que es una tontería y lo recuerdo mucho. Dejar un like, dejar un comentario, compartir los podcasts con vuestros amigos. Si lo escucháis también en Spotify o en Apple Podcast, las 5 estrellitas y así el SEO del programa de verdad que mejora mucho, de verdad. Muchas gracias a todos. Así que nada, con esto nos despedimos del programa. Saludos, Tony. Gracias una semana más por traernos luz a este espacio de NBA y entender mejor la liga. Nada, a vosotros. Y que sepas que de los 163 de delante, 100 son de True Crimes. O sea, que eso en cuanto pase la moda, nos lo pulimos fácil, lo sepas. Sí. Saludos, Sergio. Saludos. Y tenía ganas de decir esto, porque ahora se puede decir. Yo, como ex chiringuitero que soy, puedo decir ¡líderes! Que salga el rotulito. Esto es como cuando sale el EGM en la radio. Cuando subes, pues lo decimos. La semana que viene igual no estamos aquí, pero curraremos más que nunca para seguir avanzando. Y de verdad, gracias a todos. Todos los días, podcast en directo, todos los días. No vamos a dejar pasar un día sin que haya 1 o 2 episodios. Y si deseáis estar informados de NBA, tener opinión, tener datos, analizar los partidos, aquí en Massive Ball, esta es vuestra casa. No vamos a fallar ni un día. Así que nada, saludos, gracias a todos y nos vemos mañana. No sé si a las 2:30 o a las 4 de la tarde, lo confirmaré por Twitter, estar atentos, pero mañana estaremos analizando los 2 partidazos que hay esta noche, el Boston Celtics contra New York Knicks y el Denver Nuggets contra Oklahoma City Thunder. Saludos, gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, cuidado.